Esta es la introducción al concepto de la cosmovisión presentada por el doctor Numa Gómez. El primer concepto es el concepto de la cosmovisión. Bienvenidos a la primera lección que habla del concepto de la cosmovisión. Cosmovisión es una palabra que describe una creencia cierta, tal vez que no sea conocida por cada persona. Una cosmovisión no es una opinión sobre un sujeto, no es una religión. Sin embargo, creencias religiosas explican y afectan las creencias. Cosmovisión es más conectada a pensamientos filosóficos. Lo que usted cree internamente, por cuáles razones, son las creencias básicas que afectan cómo usted se entiende uno mismo, otras personas, toda la vida y la sociedad alrededor. Todos tienen una visión personal o creencia a las tres creencias básicas en todo el mundo. Sobre el tema de cosmovisión son la creencia del ateísmo, del panteísmo y de teísmo. Brevemente, ateísmo no cree en un creador y ninguna fuerza que es responsable por crear o organizar el mundo universal para el bienestar de seres humanos. El ateo solo vive por él o ella mismo y no tiene conocimiento o preocupación para ser responsable a un Dios o un poder. Alguien que cree en la cosmovisión de panteísmo puede creer que el universo es Dios, como también uno mismo puede ser parte de Dios físicamente o la creación puede ser Dios también. El concepto de un Dios no es una sola persona. Sin embargo, Dios puede ser algo como energía que no se puede ver. Religiones que creen en muchos dioses o creencias culturales por lo cual ancianos muertos pueden comunicarse con nosotros son parte de esta creencia del panteísmo. También los que creen en el concepto de reencarnación también existen bajo esta creencia del panteísmo. Estos, quien siguen estas cosmovisiones, últimamente tienen fe en sus propios seres, porque todo el esfuerzo para sobrevivir viene dentro de ellos solamente. El teísmo es bastante diferente por toda la fe, toda la voluntad, todo lo que uno puede pensar o imaginar es puesto en la persona de Dios. Dios poderoso existe, es real, se ha revelado únicamente al ser humano y es probado cierto en la persona de Jesucristo, quien fue crucificado, quien murió y fue resucitado en el cuerpo físico y alma. Para estar seguros de esto, tenemos que establecer la verdad, probado por datos, hechos, información escrita, como también investigar la historia escrita del mundo. Para ayudar a reconocer las creencias de su grupo o congregación como líder cristiano, favor de examinar estas 6 preguntas básicas. ¿Cuál es su realidad últimamente? ¿Cuál es su creencia sobre el origen del universo? ¿Qué es la naturaleza humana? ¿Cuál es el origen de sabiduría? ¿De dónde vienen las éticas suyas? En otras palabras, ¿cuáles son los orígenes de tal? ¿Cuál es el propósito del ser humano? Entendiendo estos asuntos es un modo para comenzar y entender cuáles son las creencias personales de cada persona. Muchas veces personas no han pensado en estas preguntas y pueden tener varias respuestas y creencias confundidas con las dos otras creencias introducidas. Otras preguntas que pueden usar para determinar la cosmovisión firme de una persona es preguntar si las creencias son de una persona son
de una persona son razonable y consistente. También pregunte si hay contradicciones o problemas en las creencias que alguien tiene. Los valores y creencias deberían ser consistentes y ciertas. Tal vez las creencias deberían corresponder con la realidad que vivimos día tras día. Deberían reflejar lo que uno percibe en el mundo. Finalmente, deberían traer satisfacción personal. Prácticamente no le hace que la cultura o experiencia étnica dirige si uno no puede vivir sin duda. Cuando las tormentas del mundo llegan, ¿puede uno quedarse firmes en las creencias o es posible que causen uno a pensar de nuevo? Para el cristiano, razón inteligente puede unirse con la fe que Dios nos ofrece, sin tener compromisos personales. Por lo cual es importante establecer qué es lo que uno cree. ¿Por qué? Porque esto va a influenciar todo lo que uno experimenta en la vida, incluso de gozos, tristezas, alegría, depresión, tiempos buenos y malos. Más importante, ¿en dónde o en quién van a poner su fe finalmente? La cosmovisión de cada persona es importante para entender nuestra vida entera y eterna, propio para también entender las vidas de otros. Poniendo fe en Dios único es la cosmovisión que da las mejores respuestas para todos los asuntos del mundo cuando hablamos del sufrimiento, peligro y miedo, como también esperanza y fe en alguien que nos ama y nos cuida, como también las cosas del mundo y nuestras vidas que no entendemos fácilmente. El teísmo cree en un solo Dios, quien es personal y quiere estar en relación con nosotros.